Para esta lección vamos a hacer un acercamiento a Visual Studio Code. Vamos a usar Visual Studio Code porque es uno de los editores de momento más utilizados. Entonces, para hacer eso podemos buscar Visual Studio Code y vamos a ir al sitio web oficial, si es que aún no lo tienes instalado. Aquí nos va a detectar automáticamente cuál es nuestro sistema operativo, o si queremos instalarlo para otras plataformas, damos clic acá en Other Platforms y seleccionamos por ejemplo Windows o la distribución que vayamos a usar en Linux. En este caso pues estoy utilizando Mac. Simplemente lo descargamos, instalamos, siguiente y eso es todo. Ahora bien, ¿cómo se ve Visual Studio Code? Cuando ustedes lo abran van a tener una interfaz muy similar a esta. Y en lo que puede cambiar es, por ejemplo, en este apartado de reciente. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a tener, por ejemplo, todo esto que es como el inicio rápido para tener nuevo archivo, para abrir un archivo existente, para clonar un repositorio de GitHub o para conectarnos a un entorno de servicio remoto. Por ahora esto no lo vamos a tocar. Nos vamos a enfocar simplemente en la opción de agregar un nuevo archivo y en la opción de agregar archivos existentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar en nuevo archivo y aquí nos va a cargar la opción de text file. Python o demás, lo que tengas instalado. Entonces vamos a seleccionar text file y vamos a darle un nombre al archivo llamado index.html. Vamos a guardar con Command S o Control S si estás en Windows o acá directamente en File y a través de la opción Save. Presionamos. Yo tengo por ejemplo una carpeta llamada Web y aquí voy a crear una nueva carpeta llamada HTML. Dentro de la carpeta voy a guardar el archivo como index.html. Guardamos y ahora nos cambia el icono en este caso y nos muestra la ruta completa donde lo tenemos. Entonces vamos a presionar el signo de exclamación, le damos clic acá y esto ya nos genera una estructura HTML que ya la vamos a ver detenidamente. Tenemos, por ejemplo, el doctype que especifica el tipo de documento, que en este caso es HTML. Bastante sencillo. Vemos unas etiquetas de apertura y unas etiquetas de cierre. ¿Cuál es la diferencia? Que las de cierre incluyen una barra diagonal. En este caso especificamos que el lenguaje va a ser en inglés, pues se marca por defecto, pero lo cambiamos para ES, que significa español en este caso. El título es el título que se va a mostrar en el navegador y ya lo vamos a ver. Tenemos el head, que corresponde a todas las etiquetas meta. Aquí también vamos a incluir los estilos, las fuentes y otro tipo de contenido que vamos a ir viendo poco a poco. Nuevamente aquí tenemos el título y en este caso el nombre es document o podemos simplemente cambiarlo a documento. Recordemos estar guardando con control S o command S o simplemente en file y save. Aquí vemos por ejemplo que las etiquetas meta no tienen etiqueta de cierre, pero la etiqueta del título sí tiene una etiqueta de cierre como tal. Vemos la etiqueta de cierre del head y pasaríamos a la parte del body. Aquí por ejemplo podemos crear un título, un H1, donde simplemente marcamos H1 y presionamos tabular o digitamos H1 y le damos clic. Entonces acá ingresamos título H1 por ejemplo y guardamos. Ahora, para abrir este archivo simplemente vamos a ir a nuestra carpeta donde tengamos el proyecto. Usualmente esto se guarda en el escritorio, pero aquí vamos a seleccionar por ejemplo la carpeta que yo había creado que se llama HTML. La abrimos, le damos doble clic o le damos clic derecho en abrir con y Google Chrome o cualquier otro navegador que tengas instalado. Aquí ya vemos el título H1 y para el caso de Visual Studio Code ya podemos cerrar esa pestaña. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si estás usando Windows, acá en esta parte te va a salir C, dos puntos, disco local C, diagonal escritorio, diagonal HTML, diagonal index.html, por poner un ejemplo. En mi caso tenemos users, Brian Angarita R, web, HTML
y finalmente index.html. Se podría decir que esta es como la URL como tal del archivo. Ya luego vamos a ver esto con mayor detalle. Voy a hacer estas pantallas más pequeñas para que vayamos viendo los cambios en tiempo real. Y listo, aquí las tenemos. Entonces tenemos documento, que si lo cambiamos por ejemplo acá sería mi primer documento y guardamos. Al recargar ya vamos a cambiar este título que tenemos en este apartado. También, así como tenemos H1, tenemos varias etiquetas como H2 hasta H6. Entonces podemos agregar H2 e ingresar título H2, por ejemplo. Al recargar ya lo vemos más pequeño. Y para agilizar un poco voy a duplicar esto varias veces y coloco por ejemplo H3. Debemos asegurarnos que esté la etiqueta de apertura y de cierre correctamente. Ahora reemplazamos el H4, luego el H5 y finalmente el H6. Esto también debemos cambiarlo. Entonces H3, H4, H3, H4, H5 y finalmente H6. Guardamos y aquí vemos este contenido. Podemos ampliarlo un poco y ahora se logra apreciar de una mejor manera. ¿Qué otras etiquetas tenemos? Tenemos por ejemplo el párrafo, el cual consiste en simplemente agregar una P y aquí nos va a autocompletar. Entonces podemos darle clic y colocamos esto es un párrafo, por ejemplo, y al recargar aquí lo tenemos. Listo, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Esto lo voy a dejar como referencia y vamos a colocar por ejemplo un H2 con el texto de bienvenidos a mi sitio web, por ejemplo. Guardamos, aquí lo tenemos y ahora agregamos un párrafo e ingresamos algo como este es un párrafo en mi primer sitio web. Y ahí lo tenemos. Entonces, si te has dado cuenta, tenemos una estructura que nos empieza a mostrar a medida que vayamos agregando contenido. Por ejemplo, tenemos desde el H1 hasta el H6, luego tenemos un párrafo y en una nueva sección tenemos bienvenidos a mi sitio web. Si quisiéramos que esto se muestre primero que los títulos, entonces simplemente debemos recortarlo, pegarlo después del body y ahora al recargar ya vamos a tenerlo pues en la parte superior. Entonces aquí nos damos cuenta que en el HTML tenemos un orden. Dentro del HTML obviamente también vamos a ver más elementos como por ejemplo imágenes, videos, audios, elementos de listas y demás, pero vamos a crear por último un comentario y los comentarios los creamos con el signo menor que, signo de exclamación, menos menos o guión guión, bueno aquí me autocompleta y cierra con guión guión mayor que. Si te fijas, todas las etiquetas inician con un signo menor que la etiqueta como tal, H1, párrafo, imágenes y demás que ya iremos viendo y la mayoría cierran de la misma manera pero agregando una barra diagonal. Entonces, si queremos agregar un comentario, por ejemplo, mi primer comentario, y guardamos, vamos a ver que esto no es visible. Y esto era lo que mencionaba en la clase anterior, donde el contenido HTML no es visible para el usuario, pero sí para los navegadores. ¿Cómo ve el HTML el navegador, por ejemplo? Entonces vamos a darle clic acá y presionamos la opción de ver el código fuente de la página. Si nos fijamos, acá sí es visible el comentario, pero porque estamos inspeccionando el código fuente de la página. Y si lo notas, tenemos exactamente el mismo contenido. Y aquí simplemente vamos a tener el contenido que está viendo nuestro usuario. De momento no es algo muy bonito, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, para cerrar, vamos a recapitular. Todos los archivos HTML tienen una declaración, que en este caso es el doctype de tipo HTML. Esto le indica al navegador que el documento sigue todas las reglas de HTML5. ¿Y cuáles son los elementos importantes en todo este documento HTML? Pues tenemos esa etiqueta HTML, aquí inclusive la podemos colapsar, y esto es un contenedor de todo lo que vamos a tener dentro de nuestro documento. El head, en este caso, va a contener todos los metadatos, como el título de la página, enlaces a archivos CSS o JavaScript,
etiquetas meta y demás. Por ejemplo, podemos agregar una etiqueta meta, que la podemos agregar debajo de esta. Agregamos simplemente meta. Esta etiqueta meta se compone del atributo nombre con el valor de description para especificar la descripción de nuestro sitio web y de otro atributo llamado content en donde vamos a especificar el contenido de nuestra página web. Entonces acá ingresamos contenido de nuestra página web. Vemos arriba, voy a ampliar esto un poco más. Bueno, en la parte de arriba vemos una etiqueta. Entonces, en este caso tenemos una etiqueta meta con el nombre de viewport y el contenido de que el ancho sea igual al ancho del dispositivo y una escala inicial de 1.0. ¿Eso qué significa? Tenemos que, por ejemplo, la etiqueta meta nos va a especificar todos los metadatos sobre un documento, como la información del autor, configuración del contenido o cómo los motores de búsqueda deberían indexarlo. Eso lo vamos a ver con profundidad cuando veamos todo el tema de SEO. Bueno, en cuanto a viewport, se refiere a cuál es el área visible de una página web en el navegador y eso puede variar en tamaño dependiendo del dispositivo. En este caso va a ocupar el ancho total del dispositivo si lo estamos viendo desde un celular o desde una tablet o desde un dispositivo de escritorio. En cuanto a esta propiedad de escala inicial, se refiere a que se establece un nivel inicial de zoom cuando se carga la página de 1.0, que significa que se va a mostrar con un zoom normal sin ampliarse ni reducirse. Entonces, eso, en otras palabras, es que el contenido se va a mostrar en una escala del 100%. Ahora, ¿qué más tenemos o qué más podemos hacer? Supongamos que vamos a cerrar Visual Studio Code o que simplemente cerramos el archivo y eso no lo tenemos y está así. ¿Cómo volvemos a abrir el archivo que estábamos editando o la carpeta que estábamos editando? Pues simplemente vamos a ir a File, a Open y aquí vamos a buscar el archivo index y presionamos en abrir. Aquí tenemos nuevamente el documento que estábamos editando. Y de momento lo vamos a dejar así porque ya vamos a ver etiquetas de texto y de formato.